maybe if you agree, I may go to the other Bueno, part, which is the si vitiligo. están de acuerdo, Again, very exciting voy a field. entrar a You empezar know con el much, vitiligo. much better vitiligo. I could Bueno, do podemos hacerlo. one day of talking of vitiligo, but I promise I will do much quicker. But Bueno, it's lo voy a very hacer más fascinating. rápido, pero bueno, Here es my disclosure for this talk. fascinante. Aquí tenemos la revelación para esta presentación. Todos conocemos qué es el vitiligo y es es una condición muy frecuente. Ajá, el 5 al 2% de la población. Esto no es un vitiligo no secado y en el 10% de los casos es segmentado y es lo que podemos observar aquí. Y es muy importante que el 80% de los casos del vitiligo empiezan antes de los 30. Entonces, realmente es un inicio muy temprano. Obviamente, si tenemos un vitiligo segmentado, pero a veces puede ser segmentado o no. Aquí tenemos un vitiligo segmentado y después ella estaba segmentada, después no segmentado. Entonces, la pregunta que los pacientes nos hacen es, bueno, mis hijos van a tener este vitiligo segmentado, ¿cuál es el riesgo de que un día él o ella desarrollen un vitiligo no segmentado? ¿Saben cuál es el riesgo? Si tienen un vitiligo segmentado, ¿cuál es el riesgo de que un día se desarrolle un vitiligo no segmentado aparte del segmentado? Es solamente 10% de los casos. Entonces, el 90% de los casos, la gente con vitiligo segmentado puede desarrollar el no segmentado. Y esto es bueno para ellos. Entonces, por supuesto, aquí el vitiligo, puedes verlo aquí en la mucosa, en el halobeno, y aquí también puede estar asociado. Hay un estudio que demuestra que si solamente tienes 1 o 2 halos nevo, no va a haber un riesgo de vitiligo, pero si tienes 3 halos nebu, es probable que el riesgo sea de 30% de que desarrolles el vitiligo. Entonces, es un incremento de riesgo. Ahora, por supuesto, el impacto del vitiligo en la calidad de vida ya se ha demostrado. Tiene un impacto mayor en la vida social, sexual, es más difícil conseguir un empleo y se ha demostrado que, por ejemplo, en Inglaterra, muchos pacientes pueden 1.000 euros al año para tratar tiene un gran impacto de vitiligo. Y en algunos países en India, aquí esto se parece a la lepra y obviamente no es lo mismo, pero se parece a la lepra. Entonces, aquí es hipocrónico como el vitiligo, pero para los pacientes puede ser muy similar. Algo que también las familias nos preguntan acerca del vitiligo. Yo tengo vitiligo. ¿Cuál es el riesgo para mi hermano, mi hermana, para mis hijos? Y aquí ustedes pueden ver el riesgo. No es tan alto. El riesgo es de 3 a 4, un riesgo incrementado. Entonces, realmente no es mucho. Si tienes más de un paciente en la familia afectado, pueden ver que es más o menos el 20% de riesgo. Entonces, se ha incrementado bastante. Pero lo que ya sabemos es que ahora hay antecedentes genéticos y más de 50 genes que se asocian con el riesgo de tener vitiligo. Pero también un retraso en la edad de cuando inicia el vitiligo. Y obviamente los factores ambientales son la palabra clave del vitiligo. Aquí ustedes pueden ver aquí los genes más importantes del vitiligo y aquí ustedes pueden ver que está aquí. Aquí tienes aquí artritis reumatoide, diabetes tipo 1. Aquí nada más tenemos un par de genes que están vinculados con la pigmentación. Y entonces lo que es muy interesante aquí que estos mismos genes que están promoviendo el vitiligo también están protegiendo del melanoma. Entonces, esto también nos explica el por qué los pacientes con vitiligo tienen 3 veces menos riesgo de desarrollar melanoma que la población en general.
Entonces, es muy importante porque muchos pacientes, muchos doctores todavía creen que cuando tienes vitiligo tienes que proteger a tu piel del sol. Esto es la peor idea que puedes tener, porque nunca vas a poder tener una repigmentación si proteges tu piel del sol. Y se ha demostrado muy bien que desde el 2013, casi 10 años, que se ha demostrado que la gente con vitiligo tiene menos riesgo de desarrollar cáncer de piel ni de melanoma. Y también lo que ya se ha demostrado muy bien es que el sol o la UV artificial no va a dar más vitiligo. Entonces, un paciente con vitiligo se puede asolear o puede estar expuesto a los rayos UV. Bueno, aquí muy brevemente ya sabemos la patología del vitiligo. Sabemos que no solamente se trata de pigmentación, sino son abnormalidades de la piel, sino la queratina en el ramoplasto. Entonces, hay una susceptibilidad incremental por el riesgo. Aquí la secreción de las alteraciones, todo esto está haciendo que se desarrolle el vitiligo. Y también ya se ha demostrado que el melanocito con los pacientes no están bien unidos a la membrana. Entonces, es lo que se llama la melanocitirragia. Y aquí porque están bien unidos, porque tenemos una expresión aquí debido a algo que se está destruyendo la catarina. Entonces, aquí tenemos un paciente con un vitiligo estable. Aquí podemos ver aquí el MMP9 la cuarta, aquí con un vitiligo es más. Entonces, este 90 la catarina y es lo que une. Entonces, se pierde el melanocito. También hemos demostrado que existe los factores del estrés y también esta inmunidad adaptativa. Pero ¿qué es lo que vincula a toda esta exposición? No sé, el estrés oxidativo y los factores ambientales. Es algo innato. Esto puede ser algo nato, puede ser la clave para el vitiligo, y esta es una parte muy importante por lo que nos está proporcionando nuevos objetivos que nosotros podemos tener nuevos tratamientos en el futuro si atacamos esto, y esto es algo para revisar. Entonces, lo que es muy importante en este aquí es para el mismo. Aquí tenemos toda la génica, pero también tenemos aquí el patrón molecular asociado con el daño y el patrón molecular asociado con el patógeno, y también el estrés oxidativo, que todo esto va a activar esto, lo que viene congénito para esta respuesta al vitiligo y a la melaza. Y por último, pero no por esto menos importante, hace muchos años demostramos que en el vitiligo hay un decremento en la ruta del Wnt, porque la ruta del Wnt es responsable de la diferenciación de las células madres del melanocito, y esto está explicando por qué es tan difícil volver a repigmentar. Si ustedes ven sus vellos, es muy difícil de repigmentar el cabello, porque esta ruta Wnt es muy importante, y esto va a ser un nuevo tratamiento para estimular la diferenciación del melanocito, y esperemos que en algunos puedan tener
estos nuevos tratamientos para tratar esa área. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos en el tratamiento de vitiligo? Tenemos que tratar al vitiligo. Los 3 objetivos es, el primero es parar la despigmentación, tener la pérdida de los melanocitos. Después, tenemos que inducir la diferenciación y tenemos que inducir la proliferación de los melanocitos. Y esto se va a llevar de 6 a 12 meses. Esto es muy importante que se les explique a los pacientes. Si queremos volver a repigmentar el vitiligo, va a haber otro tratamiento, pero necesitamos 2 años para dar el tratamiento, y es importante explicárselo a paciente. Y siente, después de que ya se han repigmentado, que se vuelvan a despigmentar, entonces tenemos que prevenir la recaída. Esto es muy bueno. Pero, ¿qué podemos hacer para detener la despigmentación? No podemos. Primero tenemos cómo vamos, cuando estamos examinando al paciente con vitiligo, tenemos que evaluar si el vitiligo está activo. Aquí lo bueno es que no necesitamos algo, no sé, una muestra de sangre, una biopsia. Aquí de manera clínica, y las señales clínicas nos van a decir. Entonces vamos a hacer 3 señales. La primera señal es que aquí vamos a ver los bordes hipocrónicos. Aquí ya vieron, es una área, del blanco a lo que está un poco cafecito y más café, esto es activo. Pero la señal más importante es esto, es así una pigmentación como de confeti. Si ustedes están viendo esto, es muy activo. Y vean esto, después de 4 meses, el paciente ya está. Imagínense cómo está todo el cuerpo. Entonces, si ustedes tienen un borde hipocromático y ustedes ven estas partes inflamadas y también si ven esta pigmentación de confeti, esto quiere decir que el vitiligo está activo y lo tienen que tratar como una emergencia, porque después de 4 semestres así va a ser muy difícil volver a pigmentar todas estas áreas. Entonces, lo tenemos que detener ahorita, aquí. La respuesta es sí podemos hacerlo. ¿Cómo vamos a dar una forma activa de vitiligo? Aquí ya tenemos vamos a utilizar todos los tratamientos del OMP. Se ha demostrado que utilizar el MTX 2 veces a la semana, 6 meses, y tienes que combinar con el NV. Esto es progresivo para más del 90% de los casos. Esto es bueno en la práctica. Entonces, esto no va a estar por siempre, pero y ustedes pueden empezar a dar a su paciente. Lo pueden hacer. Aquí, espero que en el futuro cercano ya tengamos una mejor, eso para el NBV, y que podamos enfrentar la fase 3 del estudio que va a ser durante este año, y en mi opinión creo que esta va a ser la mejor indicación de. Entonces, ¿cómo vamos a reinducir la repigmentación? Aquí tenemos datos muy fuertes. Si estamos utilizando un enfoque combinado, va a ser mejor. Aquí esto va a ser por medio de un análisis. Aquí tenemos que tener un enfoque combinado que ha funcionado bien en la cara. Podemos repletar casi toda o del 70% del paciente, lo cual es muy bueno. Para el resto del cuerpo es en la mitad de los casos, y las extremidades en las manos y en los pies es muy difícil. Entonces tienes que combinar UV o la exposición solar, tienen que utilizarlo hasta que la piel se ponga rosa, y de entonces empieces a utilizar esteroides tópicos. Es importante que utilicen esto de manera tópica 5 veces a la semana, de 6 a 12 meses.
meses, y en la cara, aquí es mejor utilizar, no sé, algo tópico 2 veces a la semana en combinación de UV por 6 meses, especial para la cara. Ahora que ya estamos repigmentando, ¿cómo vamos a evitar las recaídas? Bueno, sabemos que el 40% de las lesiones tienen una recaída en 6 meses y hemos demostrado que si está utilizado el tracolimos 2 veces a la semana y tienes exposición solar, puedes reducir el riesgo en un 10%, especialmente para la cara, que es el área que hemos tenido más éxito en la repigmentación. Si ustedes quieren evitar la depigmentación, lo pueden utilizar tracaemos 2 veces a la semana, está reduciendo el riesgo por más del 10%. Pero aquí el problema es con el vitiligo. Hay que utilizar el tracolimos en todo el cuerpo. Estamos utilizando una o dos veces al mes el UVB, pero solamente cuando no hay un estudio que demuestre que sí funciona. Pero ¿cuáles son los enfoques que podemos esperar? A lo mejor han oído del que es una medicina es un estudio para pacientes adultos en niños de 12 años y el uso de un placebo doble ciego por 24 semanas. Aquí ustedes pueden ver que tenemos aquí aquí tenemos 57% de pigmentación y la mitad de los pacientes lograron 75% de repigmentación en la cara. Si ustedes quieren una pigmentación, 1/3 hemos tenido esos resultados después de 1 año. Esto es monoterapia. Aquí estamos combinando el UV y mejora todavía mejor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Obviamente este es el mejor caso, pero ustedes pueden ver que tenemos una muy buena repigmentación en la cara y no tenemos despigmentación como vemos con el tipo tópico en niños. ¿Y qué pasa en el cuerpo? En el cuerpo menos eficaz. Aquí podemos ver que la mitad de los pacientes está logrando 50% de la repigmentación en el cuerpo después de 1 año de tratamiento, que no es tan mal, pero probablemente con la combinación de UV yo vamos a tener mejores resultados. Aquí tenemos algunos ejemplos y aquí ustedes pueden ver que no está perfecto, pero tenemos una pigmentación continua aquí en pantorrilla. Aquí lo ven. Pero aquí tiene que decirle al paciente que una vez que tienen vitiligo, el tratamiento va a ser de 1 a 2 años. Bueno, aquí esto es foliculitis realmente y no es, aquí tenemos miedo en los adolescentes, pero no incrementa el acné y bueno, estamos iniciando un estudio recientemente. Y finalmente, ¿cuál es el uso de antioxidantes para tratar el vitiligo? El antioxidante es clave para el vitiligo, pero el uso de los antioxidantes no son clínicamente eficaces. Aquí la literatura tiene resultados que conflictúan porque realmente no están dando buenos resultados. Es importante entender esto. Entonces, aquí tenemos que proteger el SOD para prevenir la destrucción. Aquí a mí me gusta el SOD porque se hizo un estudio en adultos y se demostró que este SOD
fue eficaz. Entonces, hemos discutido que si hay un antioxidante que pueda hacer uso del vitiligo, puede ser este. Entonces, hagamos un estudio clínico como el que se hace para otras medicinas, un doble ciego con placebo. Y aquí podemos ver, aquí estamos resumiendo el SOD en el vitiligo y cómo puede afectar aquí al principio, y también reduce la pérdida de la melanina, y también podemos estimular, y entonces la acción de UV puede promover la diferenciación del melanocito. Entonces, esto es en teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? Entonces hicimos un estudio la doble placebo ciego aquí que tenía vitiligo. Aquí, después de que los pacientes recibieron el GPSOD, 2 pastillas en la mañana y 2 a mediodía por 3 meses, todos los placebos, todos ellos recibieron UVB, y la evaluación se llevó a cabo por 2 médicos independientes en ciego con el tratamiento recibido. Y aquí tiene la aleatoriedad, todos los pacientes, todo esto se analizó. Aquí tenemos 2 poblaciones que son muy similares. Me gustaría, aquí fue muy difícil tratar a la población con vitiligo. La duración fueron de 20 a 25 años. Es muy difícil tratar a los pacientes. Pero ¿cuál es el resultado? Los resultados estuvimos sorprendidos. Si nosotros vemos aquí a 6 meses, fueron 2 veces más de la repigmentación cuando se combinó el SOD y el UV. Y con el placebo fue doble. Si ustedes vemos aquí el porcentaje de vitiligo, tuvieron una repigmentación de 30 al 40%, que es un incremento significativo cuando ponemos UV con el GPSOD. Por supuesto que la tolerancia fue muy buena, no hubo ningún efecto secundario debido al tratamiento en ninguno de los pacientes. Aquí vemos alguna señorita antes del tratamiento, 6 meses después del tratamiento con NB, VB, IB y SOD. Y ahora esta señorita ya tiene la representación completa, menos las manos y los pies. En la cara, bueno, ustedes ven aquí, ya tenemos casi una repigmentación total, y también aquí después de 6 meses, NB, VB y BSOD. Entonces, las conclusiones es que GPSOD de manera significativa incrementa el porcentaje de repigmentación después de 6 meses de cuando se combina con NB y VB, y 20% comparado con 9% NB, VB asociado con placebo. Y aquí fue con una población muy difícil de tratar. Estas personas ya tenían un vitiligo muy antiguo y la tolerancia fue muy buena. Entonces, es interesante que el uso de GPSOD, además de la fototerapia, para tratar el vitiligo. Y aquí no voy a entrar en los detalles, pero si les interesa, aquí esto se está publicando. Aquí están todos los tratamientos. Aquí los inhibidores JAK y los tratamientos que vamos a tener para vitiligo. Las dosis de tratamiento y aquí y que todos estos pacientes sufrían de vitiligo. Entonces, para terminar aquí, ¿cuáles son los mensajes que se tienen que dar? Es muy importante reconocer si el paciente tiene un vitiligo, porque tienen que ser tratados con urgencia. Para esos pacientes tenemos que combinar 2 veces a la semana el VB, y también explico a los pacientes que la repigmentación es un proceso, se lleva de 6 a 24 meses para tener una repigmentación estética. Y para todos los pacientes tenemos un enfoque combinado, porque el vitiligo es muy difícil de tratar. UV y exposición
exposición al sol, tratamientos tópicos, también oxidantes oral para tener el mejor. Y bueno, vienen nuevos tratamientos y esperemos que estén disponibles para los pacientes con vitíligos. Y si les interesa, aquí tenemos un sitio, está en inglés y en francés. Aquí está toda la información para sus pacientes y los estudios y los tratamientos. Y muchísimas gracias por su atención. Preguntas. Hay preguntas en línea. ¿Recomiendan la selección paciente con algún tipo de síntomas o ya pacientes con vitíligo? Bueno, yo solamente estoy viendo la artritis. Aquí no. Aquí estamos fijando cada año, cada 3 años, solamente en un periodo de 4 años, si estos pacientes dan positivo de 4 años. No estoy hablando de los pacientes, uno que tiene diabetes o alguna otra enfermedad, pero va a ser importante ver el nivel del paciente y el riesgo va a ser muy fuerte. Entonces, por la artritis es lo que busco, pero de manera sistemática solamente busco. Si quieren, vamos a tener una recomendación de manera internacional y que sería combinación y también los enfoques combinados para todos los pacientes. ¿Tiene una experiencia con el voz de V? Estos dispositivos que te dan esta exposición a los rayos UV. Y estamos utilizando cabinas de UV, pero en algunas ocasiones es difícil tener acceso a estas cabinas. A veces nada más es la cara o una parte del cuerpo. Entonces, ahorita ya existen estos dispositivos UV que no son tan malos, pero tenemos que explicar a los pacientes que obviamente se tienen que, obviamente va a aumentar de 10 al 20% y tienen que tener una sesión a la semana y obviamente no la tienen que detener una vez que ya tienen la piel rosada, tienen que seguir que demuestran que incluso después de 5 sesiones de UV no hay un riesgo de cáncer en la piel para los pacientes con vitiligo. Entonces, en algunas ocasiones dicen, tenemos que pararlos. No, bueno, no hay un incremento de riesgo de piel, de cáncer de piel, ni se incrementa el riesgo del envejecimiento de la piel. La razón por la cual estamos diciendo de que después tenemos una repigmentación de la piel en la cara, podemos utilizar una pantalla. Thank you. Doctor, do you use at the same time topical steroids and phototherapy? That's why I understood, and I want to know if topical steroid don't reduce the efficacy of the phototherapy. Y si esto no reduce la eficacia de la fototerapia. Bueno, si entiendo bien la pregunta, si ustedes están utilizando un tratamiento tópico, lo que sea, cualquier tipo de tópico o algo en crema, solamente
la eficacia es muy baja. La crema es mejor, pero los mejores resultados en la cara porque tiene una exposición. Tenemos que combinar. Se ha demostrado que si ustedes quieren utilizar el esteroide tópico, es muy importante que tenga la misma eficacia que los esteroides. Entonces, tenemos que utilizarlo tópico y lo oral. La recomendación es utilizarlo esto de una manera, 5 veces a la semana, no sé, por 3 semanas, por un mes, ustedes eligen. Yo creo que son 5 días a la semana es suficiente. Y estoy utilizando esto cuando no hay variantes en todo el cuerpo excepto en la cara, el pecho y la parte interna del muslo. Para las mujeres yo prefiero utilizar, si es posible, no sé, tacrolimus, pero la eficacia del tacrolimus, el mecolanios y los serums típicos son exactamente lo mismo. El tacrolimus no es el mejor que los esteroides tópicos, es más bien trata de tolerancia a largo plazo, porque lo vamos a estar utilizando 1 o 2 años, pero en caso se ha demostrado que los análisis de los datos, si los combinamos, es mejor si utilizan en combinación. En México, aquí en México, yo vivo en el sur de Francia y todo el año tenemos mucho sol. Entonces yo les digo a mis pacientes, es bueno que usen pantalla, pero ya que su piel se está poniendo rosa, váyanse a la sombra o pónganse un protector solar. Obviamente en la noche deben utilizar el tacrolimus en la tarde. Y después de 6 meses he visto que los pacientes, no antes después de 6 meses es cuando vemos resultados y entonces empezamos a ver que hay una pigmentación continua y esta pigmentación sigue de 8 a 12 meses y combino esto con GPSOD porque vamos a ver la repigmentación. Entre más tratamiento demos, mejor va a ser la repigmentación. Y si es muy difícil, tienen que combinarlos todos. Muchas gracias. Allá atrás. ¿Qué es que Bupan C, avec de superóxido dismutase y melasma, avec usage de Fernblock oral? I'm sorry, I didn't understand. Perdón, no entendí. ¿Qué piensa del superóxido dismutase en melasma? Gracias por la traducción al francés. En el melasma tengo que decir que intentamos y lo hemos probado y no tuvimos buenos resultados. Sé que hubo un estudio en India y es un estudio, y bueno, realmente no es un estudio controlado, pero es un estudio y ha demostrado el melasma, pero parece ser que no funciona. Entonces, no lo utilicen en melasma, lo utilizo en vitiligo, porque el vitiligo sí tenemos buenos prospectos en cuanto a estudios. En melasma no está funcionando muy bien, pero no es tan eficaz. Entonces, yo lo estoy utilizando solamente en vitiligo. Tenemos otras preguntas, profesor, aquí en línea de las personas que lo están viendo. ¿Qué tipo de productos utiliza en el SOD? ¿Fue SOD puro? ¿Y cuál fue la dosis que estamos utilizando? Estoy utilizando el SOD. Bueno, no sé si es el mismo que se utiliza en México, pero eso de 2 píldoras en la mañana, antes del desayuno, y otras 2 antes de la comida por 3 meses y 2 después del desayuno por 2 adicionales. Una sesión de 6 meses, veo al paciente en 6 meses y si la repigmentación está ahí, lo repetimos 2 y 2 más por otros 2 meses y entonces ya tenemos una repigmentación completa.
Entonces, Pure 4 es una Dosis que menciona el doctor son 250 miligramos 2 veces al día, son 500 miligramos, y después dosis de mantenimiento 250 2 veces 125. Es la presentación que está en su mesa, que se va a lanzar en México. Es SOD pura, solamente superóxido de dismutasa de la patente de laboratorio Sisocel, sin ningún otro producto. Es la versión de SOD que se utiliza en Europa, es el equivalente para México. Another question we get from Newton. Otra pregunta que tuvimos de Newton para la pantalla. ¿Usted recomienda alguno en particular y cuál es el mejor ingrediente en una pantalla combinada con Newton para el melasma? Como protección solar tenemos que ver el SPF, el factor de protección UV y el factor de protección de luz visible. Y aquí una pantalla que esté proporcionando esta protección contra la luz visible es un producto. Si ustedes están poniendo un antioxidante, entonces digo que a la mejor sería útil para luz visible para el envejecimiento, pero la pigmentación, desafortunadamente hasta ahorita solamente es un producto tinted que ha sido útil para los pacientes. Entonces tienen que ver los productos tintados que tengan un factor de protección, y también tienen que ver cuál es el factor de protección UV, porque si no les están dando la protección UV, no les puedo decir que no es bueno. Y obviamente están dando el factor de protección solar, y ambos son importantes, pero es bueno para el lupus, para la dermatosis, es UVA. Entonces, si solamente prescriben un factor de protección solar, no van a tener una buena protección para esta dermatosis fotoinducida. Entonces, tienen que preguntar del factor de protección UV. Dos preguntas más. ¿A qué edad con pacientes de vitiligo jóvenes han empezado a utilizar el SOD? Bueno, con niños de 10 años, pero obviamente en una dosis reducida. De 2, creo que se puede hacer en edades más tempranas porque el SOD es muy seguro, pero entre más grande eres, necesitas más dosis de SOD. Tengo algunos pacientes que están respondiendo muy bien, algunos otros que no tanto, pero tienen que saber qué tipo de pacientes le estás dando SOD. Se los doy todos, pero estoy seguro que en mayor edad tienes más dosis de eso. Otra pregunta que tenemos, felicidades por sus dos presentaciones. Tienes 450 personas conectadas, que los felicite. Alguien le está preguntando de México si el láser tiene la misma eficacia que el UVB. La exposición UVB, usted mencionó. Bueno, de hecho, trabajo con Eximler y la eficacia ya se ha demostrado y para la psoriasis. No sé, hay algunos estudios. Eczema y láser es exactamente la misma eficacia. Entonces, si tienen que pagar, mejor cómprense una lámpara que es menos cara y tiene la misma eficacia. El láser eczema láser son más eficaces que el UVB y el nanómetro, pero la diferencia es muy poca. Entonces, realmente cualquier dispositivo, si tengo la posibilidad de tener un láser en mi oficina, se lo doy a mis pacientes, pero si viven muy lejos o tienen una lámpara UV, está muy bien, y con el sol está bien, pero tienes que tener una exposición.
En el sur de Francia, después de octubre, tenemos un índice de arriba por 7. Entonces, esto es muy alto. No sé cuál es el V de aquí en México, pero con la altitud que yo creo que su índice es bueno. El doctor Ortiz es un dermatólogo y dice, ¿qué pasa si que tenemos los probióticos? Bueno, primero pero también el intestino ya hemos esta falta de equilibrio en la piel y en el intestino. Entonces, el melasma nada más se ha mostrado en la piel, pero ha sido muy interesante. Si les damos probióticos, no hay evidencia de alguna eficacia para cambiar la microbiota. Entonces, esto es algo muy interesante, pero hasta ahorita la única evidencia que existe es solamente para la transportación en el intestino. Y para esto, bueno, sí, hay un estudio muy bueno que se revisa a pacientes con melanoma que no están respondiendo a la inmunoterapia, pero si les damos una microbiota y que respondan a esta inmunoterapia, pacientes que respondan, y aquí tuvimos entonces yo considero forma de mejorarlo, pero hasta este momento los probióticos que están utilizando no están siendo de ellos. Va a haber algunos que se pueden utilizar en la piel para la dermatitis que están dando una eficacia. Entonces ahorita estamos tratando de encontrar una cadena, una buena proteína que podamos poner en la piel para ayudar a la piel con vitiligo, pero hasta ahorita no hemos llegado a ese punto. Muchísimas gracias y bueno, vamos a terminar con Julián y lo invitamos a que se tomen fotos, a que brinden con nosotros. Tenemos a tener un poco de música. Gente le agradece y felicita. ¿Dónde podemos encontrar su trabajo? ¿En dónde nos recomienda buscar sus publicaciones, profesor? Para vitiligo había un sitio aquí donde nosotros, si les interesa, les puedo proporcionar. Aquí hay Pharma, las producciones. Voy a quitar las fotos de mis pacientes, pero les puedo proporcionar las atenciones. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Deseamos una buena noche, les tenemos preparados los lados, por favor, para que disfruten cócteles y mucha más comida. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por haber venido y a los que se conectaron, gracias y a ver la repetición pronto en los canales de costumbre. Gracias.